buenos días, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo dedicado a las productoras y productores rurales de toda la República Mexicana. Como cada mañana, saludo con muchísimo gusto a mi compañera en la conducción, Fer Orozco. Hola, Fer, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos escucha a través del 1150 de la M, así como en las redes sociales de Acústica Noticias. En todos nos encuentra así como Acústica Noticias. Y por supuesto también un fuerte abrazo a quienes nos miran a través de la cadena de Albavisión en el en Canal 13 en los distintos estados de la República en donde tenemos cobertura. Y hoy justamente tenemos un gran programa y tú tienes ahí en el estudio a nuestro invitado. Así es, Fer. Está con nosotros el señor Cándido Estrada López. Él es criador de trucha en una de las alcaldías de suelo de conservación de la Ciudad de México, la alcaldía de Magdalena Contreras, en donde vivo afortunadamente, muy contento, muy feliz. Y bueno, don Cándido, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por invitarme y me siento satisfecho con lo que he hecho y aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Explíquele al auditorio la geografía de Magdalena Contreras. ¿Por qué en una alcaldía de la Ciudad de México tenemos producción de trucha? Bueno, en esa zona, hace aproximadamente unos 40 años, se pensaban poner criaderos de peces, pero no había mucha tecnología para entonces. Pero en el río existían truchas de manera natural que eran pescadas por nosotros cuando necesitábamos comer algo. Ese río Magdalena tiene ahorita de longitud natural cerca de 24 kilómetros y se compone por 66 manantiales. El único río vivo en el Distrito Federal, el único río que no se ha permitido entubar en sus manantiales. Se le ha permitido que se lleve el agua a las poblaciones, a las colonias, en la parte baja para no afectar la flora, la fauna, ni la parte acuícola, ni nada de la biodiversidad que existe ahí. Permítame, don Cándido, destacar el siguiente hecho. Usted lo acaba de decir. En la Ciudad de México hay muchos ríos, el río de la Piedad y otros más. Pero el único río vivo, el único que transporta agua hasta ciertos lugares limpia y transparente es el río Magdalena. El río Magdalena, y obviamente no se le ha dado una manutención adecuada, pero nosotros que vivimos ahí tratamos de cuidarlo. Yo en lo particular, cuando yo era pequeño, yo le decía a mi mamá y a mi papá que yo deseaba tener un criadero de truchas. Pero ellos me decían que eso era un sueño inalcanzable porque se requería mucho dinero. Pues creo que me picaron la cresta, porque entonces me aferré y empecé a producir peces de manera natural. Los pescaba en el río, los llevaba a algunas pocitas, que sé yo, rústicas, con chorros de agua del propio cauce, y las crecí allí con alimentación natural como lombriz de tierra y cualquier tipo de insecto. Después ya fui creciendo y fui haciendo estanques de manera semi-rústica, y empezaba a recibir donaciones por parte del Centro Acuícola El Zarco, que está en el Estado de México y Ciudad de México, y me daban donaciones de 500, 1000 truchitas. Eso fue en el 94, 95. Para el año 2012 llegamos a tener hasta 100,000 crías de 3 centímetros a 5 centímetros, y las tuvimos que estar sacando de ahí para venderlas a otras granjas, porque es un costo muy alto tener peces en cautiverio. Y obviamente la acuacultura en México ha crecido y a nosotros se nos ha dado eso. Somos el primer criadero que se instaló en el DF y en ese fue como un piloto. De ahí empezaron a surgir muchos criaderos. Construyeron uno en San Matlotlán-Tenango, otro en San Nicolás Otolapan, y allí donde estamos en los dínamos, segundo y tercer dínamo, se han establecido más criaderos de peces donde las personas han aprendido a cultivarlas. Fer. Hola, ¿cómo está nuestro querido invitado escuchándolo de aquellos sueños que tenemos de niños y usted haciéndolos realidad de una manera maravillosa, puesto que impacta no solamente a la economía del lugar y de la Ciudad de México, sino también impacta en nuestro consumo de alimentos y por supuesto también
en nuestra parte de cómo, en nuestro ambiente natural. ¿A qué grandes retos se ha enfrentado desde que usted comenzó como creador de truchas y qué tanta es la venta que usted tiene anualmente? Bueno, mire, a los retos a los que me he enfrentado primero, pues fue a la incomprensión humana, porque no estaban acostumbrados a que alguien empezara un proyecto de esa magnitud. Siempre, ya sabemos que donde haya un corazón humano va a haber odio y rencor. Pero yo conocí a un científico canadiense llamado George Clons a través de la fábrica de alimentos El Pedregal de alta calidad en Toluca, de Jaime Almazán de la Rosa. Y ese doctor era un científico en acuacultura rural a nivel mundial. Y él una vez me dijo, a través de su traductor, que cuando yo empezara a crecer con los peces me iba a enfrentar a muchos retos. Primero, la desconfianza o la incomprensión de los humanos que me rodearan alrededor. De ahí podrían venir adversidades muy comunes como inclemencias del tiempo, falta de economía, falta de tecnología, y lo empezamos a hacer muy rural. Él incluso un día me dijo, acuérdate que las truchas no entienden de fisiologías ni de letras, sino consumen alimento y consumen oxígeno. Entonces tienes que aprender más y más. En eso fue en los seminarios de la trucha en México. Compartimos experiencias con otros productores de otros países y que patrocinaba el Banco Fira del Estado de México y el Pedregal Silver Cup de Toluca. Después de ahí participé en los foros nacionales de truticultura en México, que se impartían en el Centro Agrícola del Zarco y allá en la residencia Fira del Banco de Fira en el Estado de México. De ahí empecé a solicitar proyectos, porque en ese tiempo, en el 95 al 97, no existían programas rurales. No se le daba una atención al campo en su totalidad como tal. No había presupuesto para eso, o sea, no legislaban un presupuesto para eso. Entonces teníamos que tocar puertas por todos lados y me decían que yo estaba pensando en cosas que no iban a lograrse porque no había mucha cultura o educación para comer pescado en la Ciudad de México. Pero yo me aferré y empezamos a tener la mejor granja de la Ciudad de México. Ha sido apoyada por instituciones gubernamentales como locales, como la alcaldía o la delegación en Magdalena Contreras, por el gobierno de la Ciudad de México o el departamento central de aquel tiempo y por el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y la Semarnat también. Y hemos estado haciendo cosas maravillosas. Ahora tenemos un tipo de trucha que se llama trucha endémica. Hemos logrado genetizar nuestra especie a través de las inseminaciones artificiales, porque tenemos todo el ciclo completo. Tenemos una incubadora rústica muy bien acondicionada para poder incubar el huevo, y hemos logrado tener una trucha blanca como tipo albina. No albina, es una blanca que nosotros le llamamos casi como un tipo oro viejo, con una textura admirable, con un exquisito sabor. Y nuestros clientes de toda la Ciudad de México y del país, incluso de carácter internacional, nos visitan coreanos, nos visitan japoneses, chinos, colombianos, peruanos. Hay algunos que vienen de Venezuela, de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Estados Unidos. Y todos se llevan un buen sabor de boca y nunca hemos tenido una queja de nuestro pez. Y siempre nos dicen, Cándido, felicidades por darnos a comer un pez tan delicioso. Yo siempre les digo, ¿saben qué? Para tener un criadero así hay que tener amor a lo que hacemos y sobre todo un espíritu de grandeza, ¿no? El espíritu de grandeza se va a que no hay límites para poder alcanzar lo que deseamos. Y eso se lo he ya inculcado a mis hijos. Mi hijo Juan Emiliano está conmigo en el rancho. Mi hija Viviana se dedica a ayudarnos en la cocina, en las redes sociales. Y mi nieta, que está aquí conmigo a un lado presente, ella también se dedica a atender a los clientes en la puerta, pasarlos, darles la bienvenida, atenderlos en la mesa, llevarles los platillos que requieren. Truchas empapeladas, al mojo de ajo, fritas a la diabla, almendradas, en champiñones, como la pide el cliente. Ya nos hizo agua en la boca. Está antojando. Y créanme, déjenme decirle que nosotros enseñamos a la gente a pescar su pescado. Le enseñamos a sacrificar su pescado sin dolor, que sea en un segundo, que el pez tenga que morir en un segundo para no torturarlo.
y también le enseñamos a desviscerarlo. Lo enseñamos a cocinarlo y también le ayudamos a deshuesarlo para que lo pueda comer. Y todos es un exquisito sabor, se puede hacer compatible con cualquier ingrediente. Y bien, sí, está bien. Y entonces todo eso lo hacemos ahí en el rancho La Rosita, en el segundo Dinamo. Don Carlos, el origen de la trucha. Al Andy. principio de nuestra plática, usted nos dijo que en algunas porciones del río Magdalena había trucha. ¿Qué tipo de trucha había? Y háblenos un poco más de cuáles son las razas o especies que usted recibe del Zarco o de otros puntos del planeta. Ha habido, por ejemplo, en el río Magdalena había dos tipos de trucha. Había una trucha silvestre que era no muy común. Era muy escasa. Se llamaba trucha salmoalpina, que solo se da en riachuelos pequeños donde hay poco oxígeno, en las partes más altas. Eran pintas, tipo salmones. De hecho, muy deliciosa la carne. Pero esa especie empezó a extinguirse a partir del año del 85 por el terremoto, empezó a poblarse Contreras. En el Río Grande existían truchas arcoíris, dos tipos de truchas. Era una trucha arcoíris, la normal, la verde olivo, y había una azul plateada, que tal vez a lo mejor esa fue traída por las características, se presume que pudo haber traído de Inglaterra o de Australia. Y alguien la sembró ahí en aquel tiempo y crecían, y llegaban a crecer hasta 1 metro. Yo llegué a pescar en el río truchas de hasta 1 metro de longitud con unos 4 o 5 kilos de peso. Pero ahora en la actualidad, con tanta población y tanto turista que entra al río, ya la trucha no fue cuidada en el río natural y se ha degenerado y ya no crecen más que de 15 a 16 centímetros. Y ya se ha degenerado la especie porque se cruzan entre mismas generaciones con generaciones. Pero sí es algo muy complicado eso. Sí. Ya, qué interesante. Don Cándido, ya nos habló usted de las características de la trucha. Háblenos de las condiciones físicas que usted ha ido creando con el paso del tiempo, precisamente para que haya crianza de trucha. Ok, las condiciones físicas. Primero empezamos construyendo 2 estanques de semirústicos. Perdón que lo interrumpa, don Cándido. Tenemos que ir a una breve pausa. Claro. Es momento de escuchar a los patrocinadores claro. de Amanecer Campirano y continuamos platicando de producción de trucha en el río Magdalena, en la alcaldía Magdalena Contreras, concretamente en la muy conocida, ¿qué chilango o mexicano no ha ido cuando vienen aquí precisamente a nuestra capital, a la zona de los Dinamos? Vamos a una pausa y seguimos adelante. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros. Y Fer, te pido muy atentamente que recuerdes a nuestros amigos del auditorio cuáles son las redes de contacto y la forma de ver nuestros programas, por favor. Y mírenos a través de la cadena de Albavisión en 14 estados de la República, en el sur-sureste principalmente, en Monterrey, en Guadalajara, en algunos estados también por ahí del norte, así como en el 1150 de la AM en la Ciudad de México nos pueden escuchar, y finalmente para que siempre nos puedan ver y tener esta información a la mano en las redes sociales de Acústica Noticias a través de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera. Y continuamos con nuestro invitado, quien nos estaba platicando grandes información acerca del criadero de truchas aquí en la Ciudad de México. Sí, don Carlos, Cándido. Perdón, don Cándido. Nos hablaba usted de las condiciones para un criadero de truchas en Contreras, en los Dinamos. Ok, las condiciones físicas es primero pues tener un predio donde podamos establecernos o estar establecidos, tener el agua. Afortunadamente yo conté con esa suerte de que pudiera yo nacer y criarme y crecer en un predio que está dentro del bosque, es comunal, y que dentro de ese predio pasa un río que se alimenta con cerca de 6 manantiales en los 7 manantiales en esa zona, y hicimos los estanques, esa estructura de concreto armado. De ahí tenemos cabañas de madera que se construyeron para la vigilancia, almacenamiento de alimentos balanceados, para herramientas, redes, utensilios, y para maquinaria para alimentos y molinos desintegradores. También contamos con empacadoras al alto vacío, y aparte de eso un restaurante en el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México nos apoyó con el recurso para construir ese restaurante, y tiene 2 niveles
Ahí es donde tenemos a los clientes que nos visitan, y también contamos con una incubadora donde hay 5 piletas de fibra de vidrio con un gasto de agua como de 6 litros por minuto, que es lo que se requiere para nuestra instalación, y obviamente contamos con toda la infraestructura física que se requiere para tener un criadero de peces. Aparte, pues tenemos que ir tecnificando. Es uno de los ranchos o de los criaderos de truchas en esa zona que cuenta con energía solar. Nosotros trabajamos con energía solar, energía limpia, pura, y que fueron también apoyados por programas sociales, y que ejecutamos el recurso adecuadamente, cumplimos con el recurso, nos entregaron actas de finiquito y seguimos trabajando. Nos dieron 2 kits de 4 celdas solares con 8 baterías cada kit, un inversor, una pantalla y un regulador de voltaje. Y todo cuenta con energía solar. Quiero decirles algo, hace 40 años yo me salí a alumbrar con ocotes, porque no había lana para tecnificarnos. A hoy es pura energía solar y todo a control remoto y programables. Gracias a todo el apoyo que nos han brindado algunas instituciones en la Ciudad de México y del gobierno federal. Y también una vez recibimos una donación de la Embajada de Holanda aquí en México para poder poner una escuelita de capacitación ambiental. Justamente, señor Sí, Cándido, adelante. me gustaría que nos hablara un poco más y ahondar un poco más de la importancia que tiene la tecnificación en su labor para crear truchas, porque es bien importante que miremos hacia la innovación y la tecnología, pero pues que nos lo diga alguien que ya la implementó y que la está haciendo. Claro que sí, con gusto. La tecnología que es, por ejemplo, si yo tuviese peces en estanques rústicos, son de tierra. Obviamente esos estanques van a almacenar materias orgánicas, óleos en suspensión, nitratos y nítritos, y va a provocar una alta concentración de amonios o de dióxidos de carbono. Entonces las infraestructuras tecnificadas de concreto armado son lavables. Podemos meternos a lavar, bajamos el filtro, ponemos un filtro, bajamos el nivel del agua y nos metemos a lavar con las truchas dentro. Nosotros nunca sacamos las truchas afuera. La trucha tiene que empezar a tener una práctica de manejo y de educación desde la incubadora, desde la manipulación manual, para cuando lleguen a las áreas de crianza, ellas ya sepan que entramos a lavarles, a hacerles el aseo, para que ellas se recorran hacia los costados, a los lados, podamos barrer y podamos entrar con mucha libertad. Y para eso tenemos que utilizar cepillos de plástico, y tenemos que utilizar botas de hule para poder estar dentro del agua, para no evitarnos una neumonía, y tenemos que tener todo el cuidado necesario. Y toda la materia orgánica que los peces defecan, no lo dejamos ir al río a su cauce natural. Todo eso lo recolectamos y lo llevamos a un área de descomposición para que se nos sirva como abono en un área de lombricomposteo, lo que hacemos con todos los desechos que salen del restaurante y de las propias truchas, y tenemos un área de descomposición para materias orgánicas y la introducimos a nuestro propio predio, porque el predio se compone de 15,000 metros cuadrados con una vegetación arbórea. Tenemos ahí pino, avis religiosa, cedro, tenemos tepozán, tenemos huejotes, sauco, tenemos tepozancillo, y tenemos pino yacahuite, moctezumay y radiata. Y es una área boscosa dentro de la propia granja, y que ayudamos a que eso se genere más oxígeno para la Ciudad de México, y que esto sea como una cultura para el turista que entra, porque al turista le explicamos todo el proceso desde la entrada. Hay una visita guiada, ellos preguntan cómo se produce una trucha, tenemos que explicarles todo, y el trabajo ahí da en que hay que explicar las cosas adecuadamente y con calma, para que ellos a su vez pues se emocionen, entren en un ámbito de alegría, y al final, pues prepárenme 5 o 6 truchas, don Cándido, aquí vamos a comer con la familia, y ahí se quedan, comen, desayunan y cenan. Qué bueno, don Y bien Cándido. padre. Qué bueno. Háblenos ahora de la materia prima, madre de las materias primas, Ok. el recurso agua. La Ciudad de México lamentablemente está atravesando por un estrés hídrico muy importante. Ya no hay agua que alcance en la Ciudad de México. Sin embargo, ¿cuál es la condición de ustedes? ¿Cómo van a lograr que el criadero de truchas siga manteniendo ese flujo del vital líquido, don Cándido? El agua sí es un elemento importante. Sin agua no hay vida. Déjeme decirle que
Yo me hice luchador social hace muchos años y luché porque ese río se mantuviera sin entubamiento, aunque a veces me tuve que enfrentar en conflictos legales contra el propio gobierno de la Ciudad de México. Y obviamente yo constituí una organización social que se llama el Consejo de Administración y Vigilancia Permanente del Río Magdalena, ante un notario público y con permiso de Relaciones Exteriores. Y empezó mi lucha social ahí, la defensa por el río, y evitamos que se contaminara, evitamos que se reentubara, y porque el río Magdalena, yo me acuerdo hace 40 años, yo tengo 60 años de vida, 40 a 50 años, el río Magdalena bajaban aproximadamente cerca de 300 a 400 litros por segundo. Hoy solo bajan como 160 litros por segundo. Pero no es porque el río se lo estén llevando para otro lado, sino porque ha habido una desforestación natural. En ese bosque no hay talas clandestinas. Eso, el que lo diga no sabe lo que dice, porque no existen talas clandestinas ahí. Nunca ha habido talas de ese tipo. Solo había saneamientos, pero se retiraban las materias muertas para que se regenerara el propio bosque y hubiera más agua. Pero en un bosque de áreas religiosas, cuando el área religiosa, que se lo llame, llega a tener un problema, se baja el flujo de agua y empieza a bajar el manantial y ya no hay tanta agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concientizar a la gente, al turista, al propio gobierno, a las instituciones, para que nos ayuden a conservar ese río y darle manutención. No es rescatarlo, es darle manutención. Es muy distinto, ¿ok? Tengo entendido que el agua que brota de esos manantiales que usted nos menciona tiene su origen en el Ajusco, en esa llamada red de tubos lábicos que se desprenden de la montaña más alta de nuestra ciudad y bajan hacia Tlalpan y hacia Magdalena Contreras, no sé si a Álvaro Obregón o algunas otras alcaldías. ¿Esto es así, don Cándido? El río Magdalena nace en el paraje Cieneguillas, conocida como la Hacienda de Cieneguillas, de 1700 y tantos para acá. Allí nace el primer manantial, el manantial Cieneguillas, es un manantial de agua clara, y en la parte de Cieneguillitas y hacia Cañada de Cuervos nacen otros manantiales que se llaman manantiales de agua azul. Y luego en otras partes nace un poco de manantial de agua verde, por eso se ve clara, azulosa, verdosa. Uh-huh. Eso ha disminuido demasiado y obviamente no es tanto en el Ajusco, porque el Ajusco queda muy lejos. Okay. La cresta del Ajusco está retirado de ahí. Eso está entre el desierto de los Leones, lo que es el bosque del desierto de los Leones, con el bosque de Ocoyoacac, de San Pedro Tlapulco, San Lorenzo Acopilco, y con Jalatlaco y Ajusco. Entonces, mientras haya lluvia en esos lugares, el agua se va filtrando, atraviesa la tierra, se purifica, uh-huh, y adquiere nutrientes y de repente brota en esos parajes que usted nos ha descrito. La situación de esa zona que se ha desforestado de manera natural, porque son plagas, es que no ha habido un control. Barrenadores y todo eso. Mire, el bosque ha tenido un problema de plaga. Plaga por barrenadores, descortezadores y por hongo. El hongo es el que ha afectado el árbol. El árbol de esa zona de Contreras ya no sirve ni para ser maderable, se pudre muy rápido. Y el hongo no puede ser eliminado, no puede ser quitado de la zona, ni erradicarlo. Se tiene que controlar. Pero ¿cómo se va a controlar? Y sembrando árboles de la especie. Pero es que ahorita ya empiezan a meter en la parte alta pino ayacahuite cuando no debe de estar allá. Allá debe ser pino de altura. Si el bosque tiene ave religioso yamel, debe ser con yamel. Si hay encino, con encino. Y si hay con pino, pino. Pero están revolviendo muchas especies. Y acordémonos que los árboles tienen una función en el planeta Tierra. Los árboles cónicos atraen la energía que viene del cosmos y obviamente esa energía jala las nubes para que pueda llover. Y los árboles planos solamente se alimentan de la humedad del subsuelo. O sea, esa es parte de lo que se debe ver en la parte científica de programas forestales, ¿no? Fer. Justo, qué bueno que nos recalca todo este tema, que es bien importante tenerlo presente para quienes están trabajando con usted. Eso también me gustaría ver, bueno, más bien saber con usted, que nos dijera un poquito más, señor Cándido, acerca de cuántos productores más están con usted,
y hacia dónde va más o menos este panorama, porque creo que con usted lo tiene cubierto la parte de la producción, la comercialización y hasta, ¿por qué no decirlo?, un turismo recreativo y ecológico a quienes vayamos a aprender con usted a cazar la propia trucha y comérnosla y degustarla ahí con ustedes, pero que nos dijera si hay alguien más involucrado en nuestros proyectos y cuántas personas están pues también mirando hacia su proyecto como un proyecto de inversión. Claro que sí. Pues mira, nosotros fuimos los primeros que hicimos ese criadero de truchas, pero ahí en la zona ya hay más personas. Sí, don Cándido, perdón, estamos llegando lamentablemente a la parte final de Acústica Rural. Nos queda pendiente este planteamiento de Fer. Lamentablemente el tiempo se nos viene encima. Le agradecemos mucho. Denos oportunidad de volver a platicar con usted. Que sí. Perdón, más adelante, de este importante tema, la crianza de truchas y todo el ambiente que está asociado a ella. Muchas gracias, don Cándido. Okay. Muchas gracias. Fer, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Qué bueno que están con nosotros en este programa. Y bueno, pues seguimos con nuestras entrevistas aquí en el estudio de nuestro programa y le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro en ciencias Carlos Javier Alcázar Ramiro. Él es encargado de la coordinación operativa de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, una institución de importancia de seguridad nacional en la República Mexicana por los temas tan importantes que maneja el SENACICA. En este caso vamos a platicar un poco de las medidas que ya tienen tiempo, no son recientes, no son de hoy, ni hace un año, ni hace dos, ya son medidas que se tienen perfectamente establecidas, que son actualizadas permanentemente para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades a territorio de la República Mexicana a través de cualquier punto de entrada marítimo, terrestre, interno, el que queramos. Y en este caso, el tema que nos ocupa es la famosísima influenza aviar, especialmente la de alta patogenicidad. Todo esto que representa nos lo platica el maestro Alcázar. Carlos, sea usted bienvenido. Muchas gracias por estar en Amanecer Campirano. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante mencionar este tema, como lo acaba de referir. Justamente en SENACICA nos encargamos de, entre otras actividades de sanidad vegetal también, en cuanto a salud animal respecta, es el control de enfermedades, ¿no? Algunas enfermedades que tenemos ya presentes en territorio mexicano, que están en campañas como la brucelosis, tuberculosis, pero por ejemplo algunas otras que son o consideramos exóticas porque no están en nuestro país. Tal es el caso de la influenza aviar de alta patogenicidad, como bien lo refiere, particularmente un subtipo que es el H5N1. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a las aves, como lo refiere su nombre, y que, bueno, de alguna manera es una enfermedad que se encontraba en otros países. Hace tiempo estaba en el norte del continente americano, en Estados Unidos, Canadá, hubo brotes devastadores en esos países, los cuales sí afectaron gravemente a la avicultura, y como era de esperarse, es una enfermedad que también es transmitida a través de diversos factores, uno de ellos son las aves silvestres. La migración, que es algo que no podemos controlar, es un factor muy importante que ha desencadenado brotes en nuestro país. El primer brote que registramos, que fue en el 2022, en octubre del 2022, se registró en aves silvestres justamente. Posteriormente, en ese año sí tuvimos afecciones a la avicultura comercial, se vieron afectados países importantes en la avicultura, como es Yucatán, Sonora, por ejemplo, Jalisco. Y en su momento se activó el DINESA, que es un dispositivo de emergencia en sanidad animal, para controlar este brote. Afortunadamente tuvimos buenos resultados con las acciones que se realizaron en campo, fueron determinantes las acciones que se hicieron y lo pudimos controlar en un tiempo récord de 5 meses, lo que otros países obviamente no se ha controlado. Bueno, eso fue en su momento. Perdón, y esto sí, es en el caso de la H5N1, nada más. Particularmente, sí, particularmente, correcto, sí. Porque sí es importante mencionar que existen otros subtipos circulantes, como H5N2, H7N3, que en su momento, en el 2012, causó también graves pérdidas a la avicultura mexicana. El H5N2 es un virus que circula de alguna manera en ciertos estados, pero no produce daños.
Pero obviamente nosotros como encargados de la salud animal, pues vigilamos en todo momento que no existan estos virus en las parvadas comerciales, que son para consumo humano principalmente. Maestro Carlos, le saluda Mafer Orozco desde la distancia para preguntarle algo que creo que a mucha gente de nuestro auditorio le parece muy importante y obviamente también en salud nacional a raíz del COVID. Esta enfermedad de la gripe aviar, específicamente de la que usted nos habla, de alta patogenicidad, perdón, ¿tiene consecuencias o se puede transmitir al ser humano? Sí, mire, le comento. En México no hemos tenido ningún reporte de que esta enfermedad haya cruzado la barrera y haya afectado a algunas personas. No obstante, en algunos países se han reportado casos aislados en donde algunas personas que han estado en contacto con aves infectadas, pues han tenido alguna circulación de virus. No ha tenido consecuencias graves de alguna manera, no se ha comportado como una epidemia en la salud pública en otros países, pero bueno, en México no se ha registrado ningún caso. Podemos estar seguros de que no en estos momentos la enfermedad no está afectando a la salud pública. No obstante, es importante que como autoridades sanitarias y los productores avícolas principalmente, pues se encarguen de prevenir esta enfermedad en sus parvadas. Pero no es un riesgo para la salud pública y no representa riesgo tampoco para el consumo humano de huevo y de carne de ave. Maestro Carlos Javier Alcalde, adelante, Fer. No, decía que excelente que hiciéramos esta aclaración porque muchas veces la desinformación llega a nuestra población y bueno, es importante que digamos que sí tiene esta alerta pues por ser altamente contagiosa, pero que a los humanos y específicamente en México no estamos teniendo ningún caso de esto, si estamos seguros. Mucho tiene que ver la seguridad de esto gracias a las acciones del Senacica, que justamente ya nos hablaba de las que habían hecho en su momento cuando se desató el brote, pero específicamente ahora nuestro maestro Carlos nos podría decir al auditorio cuáles son las acciones que están llevando a cabo, las que llevaron a cabo en el 2023 y las que están llevando a cabo en este inicio de año. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, miren, dentro de las acciones que se realizan a través del Senacica, es muy importante recalcar la activación de este dispositivo, porque prácticamente es un mecanismo que permite hacer frente a, en este caso, Senacica, para enfermedades de este tipo, enfermedades exóticas. Entonces, el DINESA, Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal, nos permite como tomar ciertas acciones que en su momento no estén contempladas dentro de la normatividad, y que obviamente están encaminadas al control de la enfermedad. Dentro de estas acciones que tenemos actualmente establecidas es obviamente el control de la movilización. Tenemos un control estricto de la movilización de aves vivas, de productos y subproductos de origen avícola. Parte importante de esto también se estableció como medida de emergencia la vacunación contra influenza aviar en áreas exclusivamente que consideramos de riesgo. ¿Por qué? Porque están cerca de cuerpos de aguas donde hay circulación de aves silvestres, porque son zonas donde en algún momento hay una concentración masiva de granjas comerciales y que obviamente esto representa un riesgo. Entonces se autorizó la vacuna de emergencia. ¿Por qué refiero que de emergencia? Porque es una vacuna que se autoriza y se suspende, o sea, no está permanente. El hecho de que nosotros hagamos estas acciones, evitamos que esta enfermedad se convierta en algo endémico, o sea, que quede prevaleciendo en nuestro país. Entonces es una medida de emergencia y todo es controlado. Además de eso, estamos como una medida también es que todas las granjas avícolas cuenten con el certificado o la constancia que están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, que son medidas de protección para la avicultura comercial, para evitar que justamente ingresen estas enfermedades. Algo de esto también importante es tener un censo actualizado de todas las unidades de producción comercial que existen en México, que cada una de estas unidades cuenten con servicios de médico veterinario responsable autorizado en aves, que es una figura que el Senacica le da a los médicos particulares para que ellos puedan coadyuvar con las medidas sanitarias que nosotros aplicamos. Es prácticamente de las principales acciones que hacemos y obviamente la vigilancia de aves silvestres. En todos los sitios donde se encuentran aves silvestres migratorias, estamos haciendo vigilancia, muestreos periódicos. Además de eso, en donde detectamos un brote, aplicamos medidas pues de alguna manera contundentes para controlar este brote. Llega a haber despoblación de aves donde se encuentra obviamente el virus. Se tienen que hacer acciones cuarentenarias, limpieza y desinfección, un vacío sanitario, hasta que nosotros estemos seguros de que el virus ya no está circulando en estos sitios. Ahora, maestro, el ave migratoria atraviesa la frontera, evidentemente no hay manera de pedirle pasaporte ni nada.
llega, acuatiza en cualquier cuerpo de agua de la República Mexicana. Ya nos dijo usted, ahí hay un sistema de control, se identifica, se muestra, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando se ponen en contacto con las producciones locales, cualquier tipo de ave, ya sea ave silvestre o ave dedicada a la producción? ¿Qué debe de ocurrir en ese momento cuando se supera ese control? Digo, son cientos de aves y no tenemos la cantidad necesaria de seres humanos. ¿Qué pasa cuando alguna persona va caminando, se encuentra, hay un patito muerto, un gansito, tal y tal y tal? ¿O qué pasa cuando alguien, oye, ya se empezaron a enfermar los pollos, ya se empezaron a enfermar las gallinas, la especie que sea? ¿Qué ocurre a partir de ahí, maestro? Obviamente, bueno, mire, como le comentaba, es una enfermedad que al transmitirse a través de este tipo de aves, no quiere decir que las aves migratorias llegan a las granjas, ¿no? Ellas van de paso, ellas no están interesadas propiamente en llegar a una granja, sí, por supuesto. Ellas llegan a los cuerpos de agua, pero existen aves que nosotros le llamamos sinantrópicas, o sea, que son aves residentes de la zona, que ellas están en contacto con los humedales, en contacto con estas aves silvestres, y a su vez llegan a las granjas avícolas. Estas sí llegan. Hay un ave muy conocida que le llaman zanate, es una ave negra pequeña, que es endémica prácticamente en todo el país. Entonces estas aves tienen la particularidad de que se mueven a distintos sitios, ¿no? Entonces entran en contacto con estas aves silvestres migratorias y a su vez entran a las unidades de producción avícolas. Por eso es importante que los avicultores tengan esas medidas de precaución o medidas de bioseguridad, evitar el ingreso de estas aves. Son las que tenemos que cuidar, las sinantrópicas, no las silvestres, porque las silvestres no tienen contacto con las aves de producción, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, obviamente, que hay un contacto entre estas aves, se produce la infección. Es una enfermedad que es muy rápida, es muy aguda prácticamente. Podemos hablar que el periodo de incubación puede ser de 3, hasta 7 días, ¿no? Entonces, desde que entran en contacto con las aves y se presentan los signos. ¿Qué vamos a observar cuando una parvada se infecta? Es una enfermedad, por decirlo, de alta patogenicidad, es que causa una mortalidad elevada de las aves. Entonces, lo primero que nota el avicultor o el productor es que se murieron una gran cantidad de aves, superando el 50%, en algunas ocasiones hasta el 100% en pocos días. Trágico. Es trágico completamente, y las aves, pues algunas presentan signos clínicos, o sea, que se enferman, algunas no, solamente es muerte súbita. Y bueno, de los signos que podemos observar es que obviamente hay una baja de la producción de huevo, baja de consumo de alimento, las aves empiezan a tornar una coloración como amoratada en las crestas, las barbillas, en las patitas podemos observar ese tipo como hemorragias, y obviamente también hay diarrea, hay secreción nasal porque afecta el tracto respiratorio, tracto digestivo, y es una enfermedad generalizada. Entonces, en el mejor de los casos presentan signos clínicos las aves, pero en el peor es una muerte súbita. Entonces, eso debe alertar al productor. Cuando hay una mortalidad elevada, debe alertar al productor. Entonces, sí es importante que cuando esto suceda, se acerquen con nosotros a Senacica. Obviamente se tiene que reportar a la autoridad sanitaria para que nosotros podamos hacerlo conducente. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos técnicos en campo que asisten a estos sitios para tomar muestras y descartar o confirmar de que se trate de esta enfermedad. Importante esto que usted dice. Ahora, esto no aplica únicamente nada más para las grandes granjas avícolas de México que pudieran llegar a tener 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 aves. Sí. Esto aplica para pequeños productores, incluso para familias que tienen sus 2 gallinitas, sus guajolotitos que van para la fiesta. Exactamente, sí, finalmente es una enfermedad que afecta a todo tipo de aves. Obviamente en las granjas comerciales, lo comentábamos, hay medidas de bioseguridad que de por sí las tienen, ¿no? Solamente tienen que reforzarlas. Pero ¿qué pasa en traspatios, en la avicultura familiar, como usted lo refiere? Muchas veces no existe este conocimiento de que deben de prevenir, entonces están conviviendo diversas especies y a su vez permiten el contacto con aves silvestres. ¿Qué se recomienda? Los productores de traspatios es que sus aves las tengan pues cercadas, ¿no? Que eviten el contacto con este tipo de aves y que si se presenta el problema lo reporten de inmediato, porque obviamente podría convertirse en algo que no porque tenga un riesgo de que las personas se infecten, sino de que puede diseminarse, ¿no? Maestro, perdón que lo interrumpa, tenemos que ir a una pausa. Sí. Nosotros regresamos enseguida. Seguimos, amigos de Amanecer Campirano, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con el maestro en ciencias Carlos Javier Alcázar Ramiro. Él es encargado de la coordinación operativa de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica. Estamos platicando
de influenza aviar, y un tema que me parece muy importante para nuestros amigos productores que nos escuchan, ya que no todos ellos son propietarios de grandes extensiones en donde haya aves, sino de pequeña avicultura familiar. Entonces, maestro, lo detectan y ahí nos quedamos. Exactamente, entonces les comentaba, es importante que se reporte de manera oportuna. ¿Por qué? Porque si esto no es reportado, obviamente el virus circula en esos sitios y a su vez esto permite que se pueda movilizar. Uno de los factores, como comentamos, son las aves de vida libre. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando ya el virus está establecido en alguna instalación? Que nosotros, como vectores mecánicos, podemos transmitir el virus a través del calzado, a través de la ropa, a través de utensilios como comederos, utensilios de limpieza que ocupan las personas justamente para sus aves. Entonces los prestan, se los llevan y bueno, esa es otra forma de transmisión. Ajá, que también se puede dar, y obviamente si esto llega a donde existe una producción importante de aves, pues es un riesgo finalmente para la producción avícola. Por eso es la importancia de que las personas estén al tanto de que si se presenta un brote, háganlo conducente. Fer. Muy bien, lo escuchaba con mucha atención, maestro Carlos, y me gustaría primero que si nos puede dar los medios de contacto para que las y los productores que nos miran en este programa y también para que lo difundamos a través de redes, ¿cuáles son los medios de contacto para si detecta el productor en su unidad algún brote o alguna de estos síntomas que ya nos dio, específicamente a dónde les escribimos, a dónde nos tenemos que referir para poder hacer un control? Porque por todo lo que nos lleva diciendo desde el bloque pasado es la prevención es lo más seguro para nuestras unidades. Entonces, primero eso, y la otra, decir que a nivel internacional o cuáles son los trabajos que se realizan, porque me imagino que, pues bueno, evidentemente por las formas en las que esta enfermedad viaja, pues debe de haber una coordinación con otros países y ustedes como nuestro Servicio Nacional de Seguridad e Inocuidad son los encargados de liderar estas charlas para poder trabajar en conjunto. Sí, claro que sí. Mire, bueno, en la primera pregunta respecto a los medios de comunicación, nosotros tenemos oficinas en todo el país. Entonces las personas pueden acercarse a nuestras oficinas de Senacica en cualquier parte del país, pero algo muy importante es que los reportes deben ser oportunos. O sea, si es un fin de semana, un día feriado, que pues suele suceder, obviamente hay horarios laborales, pero tenemos un teléfono de emergencia que es el más efectivo que nosotros tenemos, donde recibimos la mayor parte de reportes, y se los voy a proporcionar. Es el número 800-751-2100. ¿Lo voy a repetir? Sí, sería tan amable de repetirlo. Claro que sí. El número, si me permite un segundo, para tenerlo aquí anotado, ¿cuál es? Es el 800 751 2100. 2100. Sí, es un teléfono que tenemos exclusivamente para esas emergencias. Está activo las 24 horas del día, los 365 días del año. Cualquier productor, cualquier persona puede hacer el reporte. Nosotros lo recibimos y obviamente ya obtenemos más datos para poder asistir. También es importante comentar que tenemos una aplicación móvil que es gratuita y la pueden descargar en su teléfono inteligente. Se llama Avise. Es una aplicación móvil que finalmente nos permite obtener información oportuna y además la ubicación del sitio donde se está reportando. De esa manera nuestros técnicos pueden llegar rápidamente. En esta aplicación, una vez que la descargan y la tienen en su teléfono inteligente, pueden subir fotos de los animales enfermos o muertos, de lo que está sucediendo en ese momento en campo y los principales signos que están observando. Entonces, obviamente, con eso nosotros tenemos la idea de que ya a qué nos estamos enfrentando. Las atenciones que damos son en menos de 24 horas, es algo que debemos de reiterar. O sea, somos oportunos en ese aspecto, la atención la damos en menos de 24 horas con la finalidad de confirmar o descartar que se trate de este tipo de problemas, ¿no? En cuanto a lo que comentaba la compañera Fernanda, de la coordinación que tenemos a nivel nacional e internacional, bueno, es importante mencionar que Senacica tiene coordinación estrecha con la Secretaría de Salud por tratarse de un tema con potencial zoonótico. Digo, en este momento no lo es, pero la Secretaría de Salud en todo momento está informada de lo que sucede y ellos tienen acciones también permanentes ante este tipo de situaciones, ¿no? También con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, que es la Semarnat,
se tiene coordinación estrecha. ¿Y esto por qué? Porque lo que hacemos en materia de salud animal lo enfocamos en una sola salud, como como debe de ser, ¿no? Porque la salud animal, la salud pública y el medio ambiente es algo que en concreto se debe de atender, si no es solamente no apartado, salud animal, salud pública. Entonces, lo atendemos en ese contexto, ¿no? En una salud, y por eso es que existe esa coordinación entre estas tres áreas importantes, estas secretarías importantes. Y bueno, a nivel internacional, obviamente tenemos contacto con los diferentes países en materia de que se comunican a través de la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, cuando hay un brote en cierto país, para que los demás países tomen sus precauciones, digámoslo así, y también obviamente tiene mucho que ver con el comercio, ¿no? Si un país cuenta o detecta alguna enfermedad que nosotros no tengamos, nosotros estamos enterados de eso y restringimos el comercio de ese país hacia nosotros, ¿no? Mismo pasa cuando nosotros tenemos una situación de ese tipo hacia los otros países, ¿no? Entonces, sí existe coordinación y también existe coordinación con las mismas dependencias homólogas a la parte de salud animal con los demás países para las acciones en conjunto que se tienen que tomar. Y obviamente también la parte de diagnóstico. Tenemos nosotros nuestros laboratorios, están homologados con laboratorios de referencia internacional en cuanto a las pruebas que realizamos, ¿no? Para tener la certeza de que los diagnósticos que estamos realizando son los mismos aquí y en cualquier otro país. Maestro Alcázar, ¿hay alguna región que se caracterice en estas últimas fechas por registrar algún casos recurrentes de influenza aviar de alta patogenicidad debido a condiciones principalmente geográficas? Sí, miren, pues le comento, afortunadamente en esta última temporada otoño-invierno, o sea, del 2023 y lo que llevamos ahorita, tuvimos presencia o identificamos casos de influenza aviar de alta patogenicidad principalmente en aves migratorias, en aves silvestres. En avicultura comercial solo tuvimos identificados 2 granjas comerciales en el estado de Sonora que fueron afectadas por este tipo de enfermedad, que coincidía con la relación que tenía con un cuerpo de agua, un riachuelo que estaba cerca de esas granjas y había presencia de aves migratorias. En el estado de Jalisco, que por ejemplo es una zona alta productora de huevo y de pollo, es muy importante la producción avícola. Nosotros temíamos que en esta temporada pudiera afectarse, sin embargo no fue así. Les digo que las medidas que está tomando Senacica son muy importantes y no hemos tenido casos en avicultura comercial en Jalisco. En esta temporada, le comento, las 2 únicas unidades de producción que se han afectado han sido en Sonora. Todo el resto del país no ha tenido afecciones en la avicultura comercial. Sí hemos tenido ciertas detecciones en traspatio. En Jalisco tuvimos en aves de combate alejadas de la avicultura comercial. ¿Gallos de pelea? Gallos de pelea, pero obviamente puede ser por las condiciones que les comento, ¿no? O sea, la forma en cómo se crían las aves y que en algún momento pueden tener contacto con aves de vida libre es el factor predisponente a que se pudiera, ¿no? Como se dice popularmente, cuando las sacan a pastorear. Cuando las sacan, exactamente, cuando tienen contacto, cuando las movilizan a otros sitios, sobre todo, por ejemplo, en aves de combate es muy importante tener ciertas precauciones cuando las aves llegan a ir a un evento, ¿no? Entonces tienen que estar cuarentenadas, tienen que estar vigiladas, obviamente tener medidas de bioseguridad en la gallera para que obviamente no pueda ingresar la enfermedad. Sobre todo las aves que están circulando, que salen y entran, tienen que tener un área específica para cuarentena. Si esa ave por algún motivo se fuera a estar infectada, obviamente la aislamos, contenemos el problema ahí y no infecta o no contamina nuestras demás aves, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sí se tenga este tipo de conocimientos, no necesariamente en la avicultura comercial, sino en traspatios. ¿Por qué? Porque podemos evitarlo, podemos prevenirlo, pero sí tenemos que tener claras cuáles son las medidas de bioseguridad. Amplíenos un poco más el concepto de lo que ocurre cuando llegan visitantes nacionales o extranjeros, a cualquier punto de entrada de la República Mexicana. ¿Hay un operativo específico para influenza aviar o es un operativo general para cualquier riesgo sanitario para la República Mexicana? Claro que sí. Sí, efectivamente, son de las herramientas que tenemos en Senacica consideradas como las primeras barreras de defensa ante enfermedades de alto impacto, como es influenza aviar, como puede ser también la peste porcina africana, fiebre aftosa, entre otras enfermedades que pueden diseminarse a través de vectores mecánicos, ¿no? Entonces, en puertos, aeropuertos, fronteras, principalmente tenemos personas
tenemos personas de Senacica propiamente, inspectores que se dedican a inspeccionar justamente los, obviamente equipajes, tenemos perros que están entrenados y están adiestrados justamente para detectar productos de origen animal y también de vegetal, que en su momento pues nos alertan de que hay algo, ¿no? Obviamente tenemos ciertas restricciones, ¿no? Para X país, por decirlo así, tenemos restricciones porque tiene una enfermedad que nosotros no tenemos y no hay contacto o no hay, ¿cómo se puede decir? No hay un comercio, ¿no? De ciertas, por ejemplo, si es de peste porcina o de influenza aviar, la PPA, sí. Tenemos ciertas restricciones. Ahí sí es más estricta. Son estrictos con esos países. Tomando en cuenta, por ejemplo, la PPA, su cercanía en Haití, sí, por ejemplo, República Dominicana, obviamente, nosotros no podemos aceptar ningún producto de origen animal. Y obviamente también comercio de aves, de cerdos vivos o de productos no se acepta, ¿no? Se rechaza. Pero por eso es que también los inspectores están en esos sitios, porque bueno, alguna persona por desconocimiento pudiera acarrear un jamón o un trozo de carne de ave o cosas de ese tipo que pudiera ser un riesgo, ¿no? Y en estos puntos se encargan exclusivamente de realizar ese tipo de inspecciones, ¿no? Además de eso, tenemos requisitos específicos para ciertos países que deben de cumplir. Si tú vas a movilizar o vas a importar un ave de X país, tienes que cumplir con A, B, C, D, ¿no? Dentro de eso es que los animales hayan estado en cuarentena en ese país, que nosotros realicemos pruebas diagnósticas antes de, y llegando aquí también se hacen pruebas. Es decir, no basta con que el país me diga, tu pajarito, avecita, lo que sea, va sana. Ah, muy bien, muchas gracias. Nosotros tenemos también, esas medidas las hacemos aquí. Todo animal que se importa de otro país, independientemente de la especie que sea, tiene que cumplir con los requisitos aquí en este país. Se cuarentena, se toman muestras, se hace el diagnóstico y una vez que nosotros estamos certeros de que no hay circulación de alguna enfermedad de alto impacto o exótica, se libera. Pero sí, son muy importantes. Esa es nuestra primer barrera de defensa que tenemos, que obviamente son de las acciones muy, muy importantes que hace el Senacica. Pues maestro en ciencias Carlos Javier Alcázar Ramiro, muchísimas gracias, encargado de la coordinación operativa de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Muchas gracias por haber platicado con Amanecer Campirano sobre este importante tema. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante que este tipo de temas nuestros productores, nuestro público en general esté enterado de todo lo que está sucediendo en respecto. ¿Por qué? Porque pues somos uno de los países altamente consumidores de carne y de huevo. Entonces, obviamente, tenemos que estar enterados de lo que está sucediendo. Quiero comentarle que lo que sucedió ahorita en estos últimos meses, no representa riesgo para el consumo de huevo y de pollo, y además tampoco no afecta los precios, ¿no? Porque muchas veces se dan esas, de que si hay enfermedad y va a aumentar, no hay nada, está garantizado el consumo de huevo y de carne de pollo. Muchas gracias, maestro. Fer, muchas gracias. Gracias a ti, José Luis, gracias al invitado, al maestro Carlos y al Senacica por darnos esta importante información, puesto que, como bien dice, somos grandes consumidores, pero también grandes productores. Muy bien, muchas gracias, muy buen día.